Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo aquí en el canal y esta vez otra charla más, una charla súper interesante, la verdad tenía muchas ganas de hacer esta charla y es que hoy venimos a hablar de temas de negocios, de emprendimiento, de empresas y qué mejor que hacerlo con una persona que me hace mucha ilusión y antes de presentárosla quiero introducir un poco cómo la conocí, ¿no? Venimos a hablar con una persona que ha creado la empresa Tuenix y bueno, yo utilizo Tuenix en mi empresa, es una plataforma para aprender inglés y la verdad que a mí desde el primer día me gustó un montón, me gustó mucho el sistema de aprendizaje que tienen y contacté directamente con Daniel Delgado, que lo tenemos aquí. La verdad, Daniel, agradezco un montón que desde el primer momento me has dicho sí a esta charla y la verdad que es un placer, ¿no?, tenerte aquí en el canal y poder pues charlar un poquito y aprender de Tuenix y del emprendimiento y un poco de tu experiencia, ¿no?, en este sector. Si no me equivoco, tienes el cargo aquí dentro de Tuenix de COO. Después hablaremos de qué significa exactamente esto y así, porque yo lo tuve que buscar para saber qué era. Pero, si no voy mal, eres uno de los creadores de Tuenix. No el único, sino que, si no voy mal, se creó con otra persona o un par de personas más. Después también hablaremos. Y nada, agradecerte un montón la confianza de que estés aquí en el canal. Muchas gracias a ti, Arnau. Perfecto. Nada, quiero empezar un poco para la gente que te conozca un poquito y pueda entender qué es Tuenix Mm. también. Y creo que lo que tenemos que hacer primero de todo es ir un poco al pasado, ¿no? A la previa, es decir, al antes de Tuenix. Si no voy mal, Tuenix nació en 2017, es decir, nos vamos a los años 2014, 2015, unos 2 o 3 años antes. ¿Quién era Daniel Delgado antes de la creación de Vale. Tuenix? Bueno, Tunix se fundó en 2017 como empresa, pero es cierto que un año antes ya estábamos, mi socio Jorge Moreno, que es el CEO de la empresa, y yo ya estábamos, bueno, explorando si esto tenía cabida, podría tener cabida, ¿no? El cambiar un poco la enseñanza de los idiomas, en este caso del inglés, a través de un nuevo método. Y así fue un poco como durante el año 2016, desde verano de 2016 hasta 2017, estuvimos un poco pues validando, o sea, si había interés, si otra solución, porque había muchas soluciones ya en ese momento para el público particular, podría encajar en el mercado. Y fue un año de, bueno, de conocer mucha gente, de tocar muchas puertas y, bueno, simplemente ir buscando una serie de respuestas a preguntas que teníamos, de intentar validar hipótesis. Y fue un año muy importante, pero hasta 2017 Tuenix no se funda como una empresa oficial, podemos decir, en donde ya la andanza fue totalmente distinta. ¿Qué habías estudiado previamente? Es decir, ¿estudiaste algo relacionado con el tema empresarial y así? ¿O algo totalmente que no tiene nada que ver? En mi caso, yo estudié marketing, el grado de marketing e investigación de mercados en la Universidad de Almería, y es durante el último año de la carrera que, bueno, me cogieron para trabajar en en una pequeña agencia de marketing, Ujú. a la vez a la que empezamos con Twenty. Y en ese año fue un poco todo de golpe, ¿no? De terminar la carrera, hacer el trabajo de fin de grado, trabajar en la agencia y a su vez, pues ir tocando esas puertas que te decía, ¿no? Con Ujú. Twenty en sus inicios. Y luego, después de la carrera, hice un máster de gráfica publicitaria, es decir, de publicidad, Ujú. sobre todo desde la parte visual, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero es cierto que me ha ayudado mucho, sobre todo a aprender una serie de procesos de conceptualización, de eliminar eh, cosas, ruido, de cuando tienes que tomar decisiones con mucha información alrededor de tu entorno, ¿no? Para mí el diseño me ha enseñado mucho de cómo poder conceptualizar desde el caos. Y creo Ujú. que eso ha ayudado bastante también en mi camino en Twenty. Y creo que es importante saber, Tuenix va relacionado con el idioma, en este caso con el inglés, y quisiera saber qué nivel de inglés tenías tú antes o tú o Jorge, los dos, antes de fundar Tuenix. Es decir, ¿la idea vino un poco por una necesidad propia o fue algo totalmente paralelo? Eso viene precisamente por eso, por una necesidad personal.
tanto Jorge como yo estábamos juntos durante la carrera. Porque el típico B1 obligatorio, ¿no? Que tenías que sacarte, tenías que tener, bueno, sigues teniendo que tenerlo, ¿no? Un título obligatorio para finalizar la carrera, para que te den tu título. Y Jorge y yo nos apuntamos desde primero de la carrera a una academia de inglés para sacarnos este título. Aparte de todo el inglés que hemos estudiado en el colegio, en el instituto, como cualquier persona en España, ¿no? Y Tuenix viene precisamente de una necesidad personal, de que nosotros invertimos mucho dinero y mucho tiempo en esa academia, y cuando nos tocó tanto a Jorge como a mí irnos fuera de España para hacer un proyecto de la Unión Europea de emprendimiento y tal, no sabíamos hablar inglés. Habíamos estudiado mucho tiempo, durante 15 años de nuestra vida, 20 años de nuestra vida, pero no sabíamos comunicarnos en comparación como lo hacía gente de Holanda, gente de Alemania, y eso era una barrera. Y es por eso por lo que decidimos crear Tuenix. ¿Y qué relación teníais entre vosotros, Jorge y tú? ¿Os conocisteis a la carrera? ¿No os unía nada más previo a la carrera? No, de hecho, a Jorge lo conozco porque teníamos un amigo en común, o sea, un amigo mío desde los 10 años aproximadamente y un amigo de Jorge de toda la vida. Y nos conocíamos de jugar al fútbol, de ir a jugar intentar jugar al tenis en su momento y tal. Y lo que pasa es que conectamos mucho porque los dos éramos muy frikis. Jorge y yo éramos muy frikis en cuanto a que siempre estamos pensando en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios con 16 años. Y pues algo que nos unía. Y al final, como bueno, Jorge tuvo esta idea de, oye, vamos a cambiar el modelo de la enseñanza del inglés, ¿no? Fue cuando me llamó, y esto fue literal así, me llamó, me dice, bájate a la playa que te cuento una propuesta de negocio. Dije, a ver qué me va a contar Cuando alguien te dice esto, dicen dice, que tienes que decir que sí. tienes que decir que sí, pero no tienes que ir a escuchar, Correcto. porque si no luego te arrepientes. Y menos mal que dije que sí. Era un verano y desde ahí empezamos y yo no me imaginaba hace ya 7 años de eso, creo, que ahora estaríamos aquí, desde luego. Tenía apuntado la siguiente pregunta de si recordabas el momento que justamente Tuenix empezó o se mencionó por primera vez, y entiendo que fue este, ¿no? El día que te llamó, te dijo, tengo una idea, creo que puede funcionar, ven y te explico, ¿no? Eso es. Para mí empezó en ese, o sea, que me acuerdo perfectamente, o sea, me escribe por WhatsApp y me dice, bájate a la playa, y yo, mira, a mí me gusta bajar a la playa, pero lo justo, ¿no? Dije, bueno, hace tiempo que no veo a Jorge, voy que me cuente y ya vemos. También era un verano en el que yo, como estaba todavía también buscando ese contrato en una agencia de marketing, como te comentaba, todavía no lo tenía, pero estaba como moviéndome mucho porque quería aprender, no quería solo estudiar, quería moverme, quería tener una primera experiencia laboral, que fue así. Y dije, bueno, vamos a escuchar. Y ese fue el momento. Luego también Tony se empezó con 4 personas, de las cuales las 2 salieron al principio del proyecto. Y bueno, ya continuamos Jorge y yo, y posteriormente se unieron otras 2 personas muy, muy importantes para Tuenix. Interesante, ¿verdad? Que a veces he pensado con esta llamada, ¿no? Que a veces sí que yo también me he focalizado en algún momento en tema de emprendimiento y tal. Siempre he leído la frase de si algún amigo o algún conocido te llama y te dice, tengo una idea, ves y escúchalo. Siempre. Porque no pierdes nada. Exactamente. Luego te puedes arrepentir. Sí, bueno, no arrepentir, sino... Si no vas, te puedes no arrepentir. funcionarlo. Exactamente. Exacto. Pero siempre hay que escuchar todo porque, bueno, de cualquier cosa puede salir algo interesante. Antes de empezar a hablar más centrados en qué es Tuenix, ¿no? Quiero que me expliques, ¿Tuenix es una empresa o es una startup? ¿Hay alguna diferencia entre empresa y startup? A ver, el concepto startup realmente se supone que es una empresa con base tecnológica principalmente, y que se espera de ella altos crecimientos, sobre todo durante los primeros años. Es decir, que en los primeros años multipliques por 3, por 4 mínimo, año tras año la facturación. Eso o el crecimiento de usuarios, la métrica principal que se mida en esa empresa, ¿no? Pero al final para mí solo es una etiqueta. Es decir, lo que importa es que al final que sea una empresa Que funcione, que sea sólida, porque también venimos de un tiempo en el que se ha llamado también empresa, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero se ha llamado a muchas cosas empresas sin serlo. ¿Por qué? Porque no eran capaces de generar dinero o no eran capaces de generar valor. Para mí esas son las 2 cosas que hacen que sea una empresa, ¿no? Guay. Y ahora que sabemos bien la diferencia, porque yo la quería tener clara, te voy a preguntar,
¿tiene algo que ver con la edad de las personas que forman la startup o no? Eh, no lo creo. O sea, al final vemos grandes emprendedores en España que han fundado startups, siendo esta su 10ª experiencia laboral. Ujú, Es decir, no creo que sea cuestión de edad. De hecho, creo que aquí la experiencia siempre prima. En nuestro caso fue un poco al contrario, pero simplemente porque fue nuestra situación y la que yo he vivido y la que te puedo contar, ¿no? ujú. No teníamos dinero para montar una empresa al estilo tradicional, no tuvimos que buscar la vida, pero sí teníamos muchas ganas y mucho tiempo en ese momento. O sea, bueno, trabajamos, estudiamos, pero teníamos muchas ganas de, bueno, pues tener respuestas a ciertas necesidades que tenía el mercado, ¿no? Ujú, Y eso fue al final lo que nos movió. Pero bueno, la edad al final sí es un número. O sea, la experiencia siempre aporta, pero también a veces te puede distorsionar la realidad. O sea, depende también ujú. cómo se mire, ¿no? Cada cosa tiene su parte positiva y su parte negativa. Para entrar más en detalle en qué es Tuenix, que es al final lo que habéis creado, ¿no? El pequeño bebé, como que algunos dicen, ¿qué es exactamente Tuenix? Es decir, una persona que ahora mismo está viendo el vídeo no tiene ni idea, no ha escuchado nunca Tuenix, ¿qué es? Vale. Bueno, Turis es una empresa, como comentábamos, ¿no? En la que ayudamos a los profesionales de las empresas, principalmente, a mejorar su comunicación en inglés. Y lo hacemos a través de conversaciones de 26 minutos, en las que, totalmente individuales, en las que tú tienes un profesor de una parte distinta del mundo y el tema en el que gira, en torno al que gira esa clase es un tema que tú necesitas para tu día a día. Es decir, temas muy especializados, enfocados en la necesidad de tu día a día. Por ejemplo, si yo por trabajo tengo que ir a Nueva York a hablar con inversores o a cerrar una ronda de inversión, pues Tuanix me prepara ante esa situación en inglés. Y me prepara un tema en el que yo pueda conversar y pueda adelantarme a esa situación futura. Pues es Ujú. un poco lo que hacemos en Tuanix, con nuestro sistema educativo que hay por detrás, para tratar al aprendizaje de algo muy práctico. Nosotros siempre lo decimos, el inglés debe ser una herramienta para conseguir nuestros objetivos. O Ujú. sea, y el inglés realmente, como se nos ha enseñado anteriormente, ha sido, bueno, pues hemos aprendido mucha gramática, hemos aprendido mucho vocabulario que quizá no necesitábamos, pero en ningún momento nos han enseñado a hablar. Cuando realmente eso es lo que vas a hacer en el momento uno que salgas por la puerta de tu oficina o de tu casa. Y eso es un poco lo que hacemos. Esto es lo, me viene a la mente, ¿no? Mi situación personal de que lo que tú dices en el colegio nos enseña un vocabulario, gramática, el tema de escribir y tal. Pero yo, por ejemplo, estuve hace 2 años viviendo en Ámsterdam, 9 meses, y ahí me di cuenta de que yo no era ningún sobrado del inglés, pero me di cuenta que necesitaba hablar, Claro. que lo único que quería era quedar con gente, conocer gente nueva, hablar. Y me encontraba que en muchas situaciones no sabía cómo Mm. expresarme, ¿no? Y por eso para mí Tuenix fue un descubrimiento cuando mi empresa particularmente me lo puso en bandeja, como quien dice, y es este nuevo sistema, ¿no? De Mm. conversación que es al final lo que falta, ¿no? En las Exacto. escuelas. Lo puedes conseguir de otras maneras, pero a mí, por ejemplo, me sirvió un montón, ¿no? Tengo aquí cuatro valores o cuatro Ujú. fundamentos que he encontrado de Tuenix, que habláis de flexibilidad, de ultrapersonalización, de simplicidad y de seguimiento, Ujú. ¿no? Explícame exactamente por qué estos cuatro Vale. valores. O sea, como te comentaba al final, o sea, hemos llegado a un mercado en el que ya había muchas soluciones y en un mercado en el que hay muchísimas soluciones. De hecho, fue una de las principales críticas que teníamos al principio, ¿no? De, oye, ¿cómo va Tunis a funcionar si ya hay 1000 empresas Sois que lo uno hacen? más, ¿no? Exactamente, sois uno más. Al final, no creo que hayamos eh, inventado nada nuevo, simplemente que le hemos dado un orden distinto. Ahí quizá a las cosas cuando las ordenas y le das un sentido y otro enfoque, es cuando funcionan. Eso y una muy buena ejecución. Que Ujú, realmente somos una empresa de ejecución. Los 2, 3 primeros años fueron de crecer a base sin dinero externo, solo con lo que generábamos a raíz de los clientes que nos pagaban, ¿no? ujú. Pues es, bueno, uno de esos valores que como tú comentabas, o de esas piedras angulares, es la flexibilidad. Y no creemos que a día de hoy, en el siglo XXI, tú puedas aprender, y más algo como el idioma o el inglés, que es algo que se ha enquistado en España, Ujú, sin esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque o tienes hijos, o tienes que trabajar, o tienes que entrenar, y al final cada ritmo de vida es muy distinto, ¿no? Y tenemos imprevistos, tenemos cualquier cosa. Pues la flexibilidad para nosotros es
una piedra angular. Ujú. Nuestras clases se pueden reservar hasta 15 minutos antes de que empiece esa clase y la puedes cancelar hasta 2 horas antes de que sea esa clase, ¿no? Con esa flexibilidad para que tú te organices el día como quieras, el inglés tiene una cabida Ujú. con esa perspectiva. Pero claro, eso solo por sí mismo, si no lo acompañas de los siguientes puntos fuertes, pues no tiene sentido, ¿no? Como la ultrapersonalización. Tú no aprendes de la misma forma de la que aprendo yo, o tú no tienes las mismas necesidades a nivel idioma que las que tengo yo. Ujú. Por lo tanto, la personalización del contenido aquí es clave. O sea, que tú puedas prepararte tu camino formativo en base a lo que necesitas. Y lo mismo para mí, y lo mismo para el vecino. El seguimiento es clave. O sea, al final, el aprendizaje, y más el aprendizaje de idiomas, pues algo que nos ha costado. O sea, no suele ser una prioridad en las personas. O sea, es una cosa muy importante que se convierte en una prioridad cuando ya vemos el problema, pero al fin y al cabo la prioridad es la familia, la prioridad es el trabajo, la prioridad son los amigos. Ujú. Sin un seguimiento, sin alguien que esté por detrás ayudándote bueno, en ese aprendizaje, que te guíe, ¿no? Sobre lo que tienes que hacer, pues Es no queremos importante. que funcione, la verdad. Ujú. Y hay una cosa curiosa que me explicó una profesora, que es de dónde viene el nombre de Tuenix, Mm, que antes lo has mencionado, has mencionado un dato sí. que al final es, pero quiero que lo expliques. Vale. Esto fue, el artífice fue Jorge, porque es muy creativo y la verdad es que es una cosa que siempre nos genera mucha curiosidad, genera mucha curiosidad al exterior, ¿no? El nombre de Tuenix viene porque nosotros, o los españoles, o en general, a raíz de la enseñanza tradicional de idiomas, estamos acostumbrados a ir a una academia 1 hora y media un lunes y 1 hora y media un miércoles, lo que dan 3 horas a la semana. Vale, pues Jorge aquí lo que dijo es decir, ¿qué pasa si esas 3 horas las dividimos entre los 7 días de la semana? Pues da 26 minutos. Y 26 en inglés es 26 y 20 es la abreviación de La fusión 26. de Exactamente. 26 de las dos palabras. Antes de entrar más al Daniel emprendedor, ¿no? Mm, Lo que hay detrás de la creación y de ti, quiero que me definas que antes hemos hablado que aquí en la empresa eres el COO. ujú. ¿Qué es exactamente el COO o qué funciones tiene? ¿Qué es lo que haces? Vale. Es una pregunta buena y difícil a Explícalo la para fácil, de Vale. forma fácil. Vale. De hecho, el COO o los roles de operaciones en general, al final COO significa Chief Operating Officer, que bueno, es responsable de operaciones de una empresa, ¿no? Y el rol de operaciones depende de la empresa, o sea, es muy cambiante, ¿no? Hay empresas en las que el rol de operaciones es muy perfil financiero, Ujú. o como es en el caso de Twenix, es muy orientado a las operaciones principales del servicio. Es decir, en mi caso en concreto, yo a lo que me dedico es a coordinar los departamentos de producto digital, de metodología educativa y profesores, de soporte y de operaciones de servicio. ¿Por qué? Porque Tuanis al final no es una empresa únicamente, no es un software. O sea, que tú haces el software y las operaciones pasan a través de ese software. Tuanis es una empresa en la que combinamos un profesor, que está en Ujú. una parte distinta del mundo, una metodología educativa, que es la que nos acaba proporcionando ese contenido que vemos en las clases, y una plataforma digital, entre otras operaciones, ¿no? Ujú. Pero esas son como las principales. A la combinación de eso es lo que denominamos en Tuanis como operaciones u operaciones de servicio. Ahora que hemos hablado ya un poco de la plataforma, ¿no? de Phoenix y la conocemos un poco a grandes rasgos, quiero que empecemos a hablar un poco del Daniel emprendedor, ¿no? En su día, en ese día en la playa, ¿no? De que Jorge te explica la idea, a ti te parece bien, entiendo, y decís, vamos a empezar, Mm. ¿no? ¿Por dónde empieza? O sea, ¿cómo podrías decir que fue, cuál podrías decir que fue el primer paso de empezar a crear Tuenix? Vale, el primer paso, o sea, al fin y al cabo, tanto Jorge como yo éramos muy novatos en todo, o sea, no habíamos tenido apenas nuestra primera experiencia laboral y lo que sí hemos tenido siempre muy claro es ir con los oídos bien abiertos. También desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Y cogiendo cada idea con pinzas hasta que te la crees o no, Ujú. de ideas que te dan terceras personas, pero al final, pues siendo muy conocedores de lo que éramos, o sea, no podíamos ir de tener una experiencia de la leche porque éramos totalmente nuevos. Por lo tanto, tenemos que escuchar a otras personas que ya hubiesen pasado por ahí, ¿no?
Y uno de los primeros pasos que dimos, que esto creo que esto es muy relevante porque creo que habla también de la necesidad que hay en el mercado, es que Jorge en esa primera propuesta que me hizo, ¿no? El producto tenía muchas cosas que no tienen ningún tipo de cabida a día de hoy, que eran prácticamente alucinaciones, ¿no? Eran como cosas muy... La lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Pero había una cosa en concreto, que es la clase de 26 minutos, que es en lo que gira Twenix, la piedra angular de Twenix, que ya estaba ahí. Y eso también fue algo con lo que fuimos directamente al mercado a probarlo, a regalarle clases a la gente en las que nosotros éramos los profesores, sin tener ni idea. Nosotros éramos los profesores, simplemente queremos validar si había una necesidad de que la gente hablase. Y joder, si es que al final en la piedra angular de Twenix, que es esa clase, a día de hoy sigue y lo es todo, ¿no? Sí, sí. Pues eso nos habla de la necesidad tan grande que había en el mercado y cómo luego hemos creado mucho alrededor y cosas muy importantes, pero lo importante sigue estando ahí desde el minuto 1. Esa fue la primera piedra, sin duda. Para alguien que quiera empezar a emprender, ¿no? Que tenga esta ilusión y estas ganas de, tengo una idea o me han explicado una idea, quiero saber por dónde puedo ir o necesito esa chispa que a veces algunos necesitamos, ¿no? ¿Cuál dirías que son las tres cosas o las tres claves, digamos, más importantes para ti en el desarrollo, en la creación de una startup o de una empresa desde cero? Vale. A ver, la primera sin duda te diría que la curiosidad. O sea, la curiosidad porque depende también del perfil que traigas, ¿no? Hay distintos tipos de emprendedores. Emprendedores que lo son porque han visto un problema muy claro en tiempo pasado, ¿no? Eres panadero y tenías detectado un pain enorme a la hora de hacer una hogaza, yo qué sé. Bueno, pues eso, la experiencia te ha dado esa visión, ¿no? Por una futura empresa. Pero yo creo que la curiosidad, sin duda, es uno de los puntos principales. Si no eres curioso, si no te mueves, si no quieres ver lo que hay más allá de tu pantalla, creo que tienes un problema. Esa curiosidad a veces también, que esto lo hilo con el segundo punto, puede ser peligroso. O sea, hay mucha información ahí fuera, hay mucha variedad de opiniones y tú tienes que ser, como comentaba antes del pensamiento crítico, ¿no? Pues tienes que saber qué adquieres para ti, qué dejas a un lado y qué mantienes un poco al margen, pero bueno, lo vigilas, ¿no? Pues creo que ese pensamiento crítico y también el ser muy pragmático, también vinculándolo, creo que es súper necesario, porque va a tener que tomar muchas decisiones y no hay soluciones prehechas ahí fuera. O sea, a pesar de que haya gente que te diga, esta es la fórmula perfecta y te voy a hacer crecer, no lo hay. O sea, al final cada negocio es muy distinto y nadie va a conocer mejor que tú tu negocio o la necesidad en el mercado que estás cubriendo, ¿no? Y la última clave yo diría que es el saber moverte o el saber pedir consejo a aquellas personas que realmente pueden aportar. Y sobre todo creo que aquí bueno, porque también es como nosotros hemos procedido, es el ser muy humilde. El que si tú vas a preguntar a alguien, tú no vayas ya esperando que te dé la respuesta que tú quieres oír, sino, oye, tú escuchas lo que te va a decir esa persona y ya tú decides si lo adquieres o no. Pero creo que el saber escuchar a gente que ya ha pasado por aquí es muy importante, a pesar de que no sea la solución perfecta, pero escuchar creo que es clave. Detrás de la creación, ¿no? de algo desde cero, como es el caso de Tuenix, creo que aparte de las ganas, aparte de la motivación, aparte de la curiosidad, como tú mencionabas, también es importante el dinero, ¿no? Mi pregunta es, cuando empezó Tuenix, claro, al final necesitas, entiendo, invertir en ciertos puntos, ya sea en producto, ya sea en personal, lo que sea. ¿Cómo funciona al principio de crear Tuenix? Es decir, ¿teníais algo vosotros ahorrado y lo invertisteis? ¿Fuisteis a buscar a algún inversor que confiara en el proyecto, confió y pagó? ¿Cómo funcionó? En nuestro caso también es un poco atípico quizá, porque también teníamos la suerte de que podíamos validar nuestro servicio o nuestra propuesta de valor, la podíamos validar sin apenas recursos. La única inversión que hicimos a título personal fueron 10 euros cada fundador, en ese momento 40 euros, para comprar el dominio web. Con eso compramos el tuenix.com y el resto fue con lo que teníamos. Como te comentaba antes, no teníamos dinero, pero sí tenemos mucho tiempo y muchas ganas. ¿Qué pasa? Que al final Tuenix, en su momento inicial, era una clase de 26 minutos. Había herramientas que nos permitían emular esa clase. Al final tenemos que buscar a un profesor
el cual pagábamos una vez que se diese la clase, por lo tanto no tenemos que pagar por adelantado. Teníamos un Skype, una cuenta de Skype en la que había una llamada entre el profesor y el alumno, por lo tanto ya se cubría esa necesidad. El contenido lo creamos nosotros para las primeras clases y teníamos un Excel colaborativo donde la gente reservaba su clase. Con eso ya validamos la idea y de hecho nos tiramos así 2 o 3 años. Por el camino un pequeño desarrollo de un mini producto para que la reserva fuese un poco más eficiente, pero llegamos a facturar hasta casi $500,000 durante los 3 primeros años sin recibir inversión externa. Pues ya fue en 2020, finales de 2019, cuando cerramos la primera ronda de inversión ya profesional. Y a partir de ahí ya el crecimiento ha sido muy distinto, ¿no? Pero autofinanciándonos. Creo que es importante recalcarlo, ¿no? Porque a veces hay personas, yo personalmente, cuando alguna vez he tenido alguna idea y tal, dices, no tengo dinero, ¿no? O quién va a confiar en esta idea y va a invertir cierto dinero, ¿no? Y a veces, como tú comentas, Tuenix a día de hoy debe facturar lo suyo y empezó con 40 euros, ¿no? 40 euros para comprar un dominio y a partir de ahí, pues trabajar hasta que llegó al cabo de 2 o 3 años la primera inversión fuerte que tuvisteis. O sea, que no sea un límite el hecho de no tener dinero, ¿no? Detrás, porque a veces lo pensamos. Sí, es decir, como te comentaba, también era cuestión depende del tipo de negocio, ¿no? Hay negocios en los que sin dinero es inviable o prácticamente inviable el poder validar una hipótesis. Bueno, validar hipótesis sí, pero empezar a andar Funcionar. es muy complicado, ¿no? Necesitas una inversión mínima. Pero hay por suerte, hay otro tipo de negocios y también en función del perfil que tengas, ¿no? Hay perfiles técnicos que querían desarrollar un software y con su conocimiento y con tiempo por las noches, pues eran capaces de validar esas primeras soluciones. Depende mucho de la idea que tengas, de la propuesta que tengas, del tipo de sector, depende mucho. Pero bueno, no siempre, a las pruebas me remito, que no siempre es fundamental el dinero en etapas iniciales. De hecho, yo creo que es muy aconsejable el empezar muy poco a poco para tú realmente ir palpando la necesidad del mercado. Porque eso también a nosotros nos vino muy bien. El no tener dinero y el poder pelearnos con el mercado durante 2 o 3 años nos dio mucho conocimiento. Cosa que si hubiésemos tenido dinero quizás no habríamos hecho, ¿no? O sea, tendrías otra visión de... Sí, o hubiésemos gastado el dinero quizás de una forma menos eficiente, que nunca se sabe. Podría ser. Muchas empresas les pasa esto, ¿eh? Tienen dinero, lo gastan en cosas o lo invierten en cosas que quizá teniendo otra perspectiva, ¿no? de la situación, del mercado, del producto que tengo, etcétera, lo acabarías invirtiendo en otro sitio y... Exacto. ¿Cuál ha sido tu experiencia como emprendedor? ¿Cuál dirías que fue de los mayores desafíos que has tenido en el momento de la creación? O sea, hay mucho, o sea, cada día Cada día surgen nuevos sí, te enfrentas a... Y son si te distintos, podrías ¿no? quedar con uno, ya no del día a día, que ahora ya Tuenix está funcionando, no quiere decir que no hayan desafíos, pero sí que está funcionando. Pero esos años previos, 2016, 2017, ¿cuál es el mayor desafío que tanto tú como Jorge os enfrentasteis? Vale. Pues mira, pues hay distintos, ¿no? Puede ser desde la salida de un socio fundador, como te comentaba, que empezamos 4, y luego al final acabamos siendo Jorge y yo durante un tiempo, hasta el hecho de que no sabes lo que hacer, ¿no? Tú ves a gente a tu alrededor ya empezando a ganar pues, sus primeros sueldos en condiciones. Gente bueno, con proyectos, porque el dinero es necesario para tener proyectos en la vida, ¿no? Y tú dices, oye, pues no soy capaz de eso. Y ves que Tuenix en ese momento hubo un verano en el que tuvimos 13 usuarios. Únicamente 13 usuarios pagando. Cuando éramos todavía incluso enfocados a particulares, no éramos todavía enfocados a empresas, ¿no? Esos son momentos que dices, joder, ¿hasta qué punto merece la pena, no? Pero creo que aquí también la parte del equipo es muy importante. O sea, y el empujar, el tirar uno del otro y cuando uno está más de bajón, el otro tira de ti y viceversa, creo que es muy importante, ¿no? Y si ese verano podríamos haber dicho perfectamente, bueno, hasta aquí se acaba porque vemos claramente que no hay desarrollo. Pero bueno, decidimos seguir y, joder, menos mal que seguimos, ¿no? Por eso es uno de esos momentos en los que te plantean mucho las cosas. Pero luego hay miles de desafíos, con cualquier sitio, no solo emprendiendo. Cualquier persona en su puesto de trabajo tiene desafíos, ¿no? Bueno, Sí, pues aquí sí, son correcto. distintos y ya está. Ese sería uno de ellos.
Te iba a preguntar un poco relacionado con los desafíos y has mencionado un poco el tema de en algún momento muy difícil, un momento ya sea Mm, personal o a nivel de emprendedor, a mm. nivel de trabajo laboral, algún momento muy difícil que recuerdes de tiro la toalla. ¿Ha habido alguno duro que digas, mira, esto no vale la pena, creo que no va a funcionar, me voy, lo dejo"? De tirar la toalla como tal, no tan cerca, o sea, no, pero sí que de días que o sea, te faltan las ganas. No por nada, sino porque, y esto creo que también es una cosa que nosotros hemos sido como muy persistentes. En días bueno, con nuestros primeros contactos con el mundo de la inversión, con gente ya que sabía mucho más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros éramos muy novatos, pues ahí la gente se dedicaba a darte hostias, de ir presentando la idea a distinta gente, inversores, emprendedores de éxito y tal. Claro, tú ibas con tu Skype, tú ibas con tu plataforma que valía 2 duros y que no hacía nada, y la gente solo te daba hostias. Decía que no, que esto no es nada nuevo, esto no tiene forma de escalar, te ponían muchas trabas, ¿no? Sin realmente conocer tu negocio. Ujú. Claro, eso al final te va haciendo mella cada día, ¿no? De decir, joder, estaré tirando mi vida por la borda, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? Que al final pues, hay días que te acuestas, decir, no puedo más. O sea, estoy reventado y no sé si merece la pena. Pero como comentaba aquí una vez más el equipo, al día siguiente, decir, hostia, si creemos en esto y llevamos 2 años y con cero hemos conseguido cerrar clientes de renombre, como puede ser Decathlon, Just Eat o Aya Real Estate, pues, algo dice. O sea, Ujú, creo que ahí merece más la pena seguir hasta que no haya más opción a dejarlo ahora. ujú. Y días de eso hay mucho y puede pasar el día de hoy, pero como dejarlo cerca no hemos tenido en ningún momento así tan... A mí me gusta mucho el poder transmitir consejos sobre una experiencia, ¿no?, que has Mm, pasado. Si pudieras aconsejar a alguien que estuviera viendo este vídeo, que está intentando empezar a emprender, ¿no?, a crear algo, a confiar en un mm, proyecto propio, ya sea de él o de un grupo, y tiene estos días, ¿no?, estos días de bajón, mm. estos días que dices, esto me están dando palos por todos sitios, no va a ningún sitio", ¿qué le dirías? ¿Qué puede hacer o qué puede pensar, ¿no?, Ujú. por automotivarse y decir, sigo? Creo que aquí también hay que hacer mucho balance y tiene que ser muy objetivo y muy honesto contigo mismo. Al final, una buena empresa se basa en muchos factores, ¿no? O sea, en que tenga una buena ejecución, que tenga dinero detrás, el factor suerte. Hay distintos componentes que hacen que una empresa tenga éxito, ¿no? Pero lo primero que tienes que contestarte tú como emprendedor, si te está costando arrancar, es realmente, oye, hay una necesidad real que tengo que solucionar con mi producto, con mi empresa, que si no hay una necesidad, quizá lo único que tienes es una idea buena y la está intentando desarrollar. O sea, el tener ideas, todo el mundo tiene ideas y ideas que suenan bien, pero lo que importa realmente es solucionar un problema que haya en el mercado. Por lo tanto, tienes que hacerte mucho esa pregunta de, ¿estoy resolviendo un problema real? Luego, ¿estoy resolviendo de la forma que el mercado quiere? Y segundo, el tercero, ¿el mercado es lo suficientemente grande? Porque no tiene, o sea, la idea quizás es buena, pero es que quizás no hay compradores para ella, ¿no? Ujú. La aplicación TikTok, por ejemplo, Ujú, ¿qué solución le da a algún problema, ¿no? ¿Y por qué ha triunfado tanto? Quiero decir, está bien, buscar una sí, solución a un problema, pero puede ser que triunfes, ¿no? O que tu idea vaya por buen camino sin solucionar nada, mm. ¿no? No, totalmente. O sea, a ver, aquí entramos en otro sector, Sector. podemos decir, que es el Ujú, entretenimiento. No sé si de red social, no sé en qué punto exactamente ujú, estará TikTok, ¿no? Pero lógicamente no siempre tiene que haber un problema, a lo mejor hay una necesidad generada. O sea, TikTok al final ha generado una necesidad, no tenía ningún problema por detrás, o nos ha hecho pensar quizá que había un problema que está resolviendo TikTok, ¿no? O sea, ujú. nos han hecho pensar eso. Eh, yo, o sea, esto ya es mi opinión, respeto a todo tipo de negocio, ¿no? Pero a mí me mueve un poco el propósito, es decir, que las cosas que haga en los proyectos en los que me mueva, por lo menos activamente, que tengan un propósito detrás, que haya realmente una necesidad, que puede ser más, digamos, angular, más primaria de una persona o más Ujú. secundaria, no importa. Pero a mí me Pero gusta que que haya contribuyas en exactamente, que haya una cierto necesidad punto. clara Ujú. para, para poder solucionar. Volviendo un poco al punto difícil, ¿no?, de la creación o al punto de agobio en ciertos momentos o así,
A nivel mental, si nos centramos a nivel mental, ¿cómo te automotivaste tú, ¿no? Porque entiendo que antes decías, no he pasado en ningún momento que diga tiro la toalla, pero sí momentos difíciles. El momento que ibais, por ejemplo, a algún inversor o a alguien a explicar el proyecto y os decía, esto no tiene ninguna cabida, esto ya está visto, esto ya... ¿Cómo tú llegabas a casa y decías, vale, me tengo que automotivar, ¿no? ¿Qué hacías? O sea, aquí es muy importante, como te comentaba, la parte del equipo. O sea, sobre todo en esas primeras fases de recibir mucho no, o de conocer mucha gente y de que todavía tu empresa está creciendo, pero no tiene un crecimiento súper sólido aún. O sea, estás como todavía en un punto en el que morir es muy fácil. Y necesitas dinero para poder crecer o no va a llegar a ningún sitio, ¿no? En ese momento en concreto, en nuestra situación en concreto, Jorge y yo vivíamos juntos en Barcelona. O sea, compartíamos piso porque fuimos a una aceleradora ahí en Barcelona para darlo todo para ver si salía bien o, salía, o no salía, ¿no? Y en ese momento hubo muchos días de eso, como te comentaba, ¿no? Y a veces era yo quien estaba más un poco de bajón y Jorge tiraba de mí y viceversa, ¿no? Jorge veía otros problemas que yo quizá no veía y tiraba, ¿no? Pues para mí eso es lo más importante, es decir, que cuando ya tienes indicios de que hay una empresa que huele bien, de que tu empresa puede crecer, a pesar de que la gente te diga que no, y tienes un buen equipo, eso es fundamental. O sea, el equipo creo que tiene que ser multidisciplinar, en los que estén muy acotados los roles de cada persona, pero sobre todo que sean muy complementarios a nivel humano. O sea, que comparta valores sí o sí, y que a nivel humano, porque vienen más momentos malos que buenos, seguramente, puedas apoyarte. Si no, a mí se me haría muy complicado, no, si no fuese por el equipo fundador que estamos a día de hoy, se me haría muy complicado que estuviésemos aquí. Has mencionado a Jorge, ¿no? Como compañero de equipo, pero me gustaría preguntar si en este caso la familia, ¿no? O hasta amigos no relacionados con el proyecto también ayudaban o os lo comisteis tú y Jorge solos todos los altibaches. A ver, principalmente Jorge y yo. O sea, siempre hay amigos que han estado más cerca desde el inicio, a pesar de que cuando sonaba a locura estaban ahí. O sea, aunque se lo querías o no, pero nunca te decían, tío, no lo hagas. Están esos tipos de amigos y luego gente que no es tan amiga que pues, se reía. O sea, o que hacía como mucha burla alrededor de eso, ¿no? Y que curiosamente luego, una vez que te han ido la cosa un poco mejor, son los primeros en acercarse. En el caso de la familia, a ver, también yo por mi parte siempre recibo ese apoyo, ¿no? Pero entiendo también que los primeros años son de mucha duda. Cuando tus padres ven que tus compañeros cercanos de la carrera o del instituto están ya con sus primeros trabajos y tú estás ahí en un proyecto que no te da ni 50 euros al mes, pues entiendo que genere ciertas dudas, ¿no? Pero nunca en ningún momento te han dicho, déjalo, o sea, o búscate un trabajo de verdad. Bueno, pues entiendo que genere como padre o madre, que si te genere incertidumbre, ¿no? Porque son tus hijos, pero siempre han apoyado. Y de hecho, a día de hoy, cualquier cosa que necesitas, simplemente por desahogarte a ti de tiempo, porque lo estás dedicando a esto, están ahí. Y siempre, vamos, creo que orgullosos del momento. Creo que es importante recalcar, ¿no? Que la familia al final, hacer la persona o personas que tienes cerca, es importante, ¿no? Que te ayuden, que te motiven, que no te digan no vale nada esto y te hagan pensar en si vale o no vale el proyecto con el que estás trabajando, porque hay muchos, estoy seguro que hay muchas personas que tienen una idea, ¿no? O intentan empezar a trabajar de algo o a crear contenido en internet o lo que sea y no tienen, ¿no? Este apoyo de la familia, sea padre, madre, hermana, hermano, hermana, lo que sea. Y creo que es importante destacar, ¿no? Esta importancia que puede llegar a tener la familia y las personas cercanas, ¿no? Total, porque hay mucha gente ya afuera que te va a decir que no y se va a meter contigo o no lo va a ver. Joder, ya solo faltaría que llegases a tu casa también y que no tengas ese apoyo. Totalmente. Pues es muy importante. Totalmente. Volviendo un poco más a Twenix, ¿no? Lo que es la plataforma y al final lo que está en uso a día de hoy. ¿Qué diferencia, si me podrías dar un par de diferencias, qué diferencia has ido mencionando las conversaciones, 26 minutos, los temas en concreto para especializar a la persona que está recibiendo esa clase? Pero ¿me podrías dar alguna diferencia que no hayas mencionado que diferencia Twenix de cualquier otra aplicación, plataforma web que la finalidad sea aprender inglés?
al final no difiere mucho de lo que te decía antes, ¿no? Al final es un conjunto de elementos que le hemos dado un orden. Primero, una clase individual. Estamos acostumbrados a ir a clases grupales en las academias donde no somos protagonistas. En Twenix eres el protagonista. Ese contenido, es decir, que tú vas a entrar en Twenix y vas a encontrar esa situación que tú tienes que prepararte sí o sí a través de nuestro contenido, ¿no? Pues lo tienes. Esa flexibilidad, esa metodología educativa tan potente que tenemos detrás y el enfocarlo a algo práctico en el que tú después de cada clase te lleves, ya te llevas aprendizaje, porque te llevas una situación real aplicada, pues es realmente lo que los usuarios valoran más. Y al final, ya te digo, no hemos inventado la rueda, pero sí que el orden de los factores importa mucho. He leído por ahí que hay más de 120 profesores de más de 26 países diferentes en todo el mundo, ¿no? Ahora son números elevados, como quien dice, porque son 26 países, son 120 profesores, pero hubo un día que no habían estos números. ¿Cómo se empezó a contactar? ¿Cómo se empezó a crear un grupo de profesores? Has mencionado que empezabais vosotros a hacer las clases al principio. ¿Cómo se crea este gran grupo de gente alrededor del mundo? ¿Se apuntan en algún sitio? Yo quiero ser profesor, me apunto. ¿Cómo se construye? A día de hoy ya tenemos casi 500 profesores, más o menos. Vale. Voy desactualizado, veo. Tenemos casi 500 profesores en los cuales cada uno está en una parte distinta del mundo. Ya no sabría decirte exactamente cuántos países, 29, 30 aproximadamente. Pero bueno, a día de hoy ya lógicamente hay un proceso por detrás en el que buscamos y recibimos también personas que quieren ofrecer sus servicios como profesor autónomo en Twenix. Pero ¿cómo empezamos? Pues bueno, con la cercanía. ¿Dónde podíamos encontrar gente que hablase inglés? Dos chavales de Almería. Pues fuimos a la universidad, a la asociación de Erasmus que había, bueno, que hay en la Universidad de Almería, y fuimos a montar un evento, o sea, para captar profesores. Y así empezamos. Como también la necesidad de profesores es en base a la demanda que íbamos teniendo, ¿no? Pues cada vez que íbamos teniendo más demanda, nos acercábamos ahí. Luego ya se fueron generando redes de profesores que recomendaban los unos a los otros. Y poco a poco fuimos creciendo y, bueno, hasta ir teniendo una marca relativamente conocida en el mundo de la enseñanza online de inglés. Volviendo un poco a los consejos, que a mí me gustan mucho, quizá lo hemos ido mencionando, pero vamos a ponernos en la situación de una persona de cualquier edad, porque al final emprender lo puedes hacer con cualquier edad, no tienes que por qué ser joven. ¿Cuál dirías que es el primer paso? Es decir, si te tuvieras que quedar en un paso, ¿no? ¿Qué dirías que es? Tú tienes una idea, eres un joven, estás viendo este vídeo, tienes una idea, crees que puede triunfar. ¿Cuál crees que es el primer paso? ¿Buscarte un aliado, por ejemplo? ¿Buscarte una persona a la cual explicarle la idea que creas que puedes confiar con él y te puede ayudar a llevarlo a cabo? ¿Cuál es el primer paso? El primero, yo diría que es comprometerte. O sea, con comprometerte digo que, lógicamente, depende de la situación de cada uno, porque, bueno, pues tiene un trabajo, no lo puedes dejar. Y si estás estudiando, no puedes dejarlo para focalizarte en eso, ¿no? Pero si lo haces, no lo hagas en tu tiempo, en tus ratos libres. A pesar de lo que lo tengas que hacer en tu tiempo libre, dedícale todo el tiempo que puedas ahí. O sea, que sea una prioridad para ti. O sea, a pesar de que tú tengas tu trabajo, que te ocupe gran parte del día, le tienes que poner mucho foco y creértelo. O sea, si no te comprometes con... No ¿Con ti mismo? Con ti mismo y con... porque hay mucha probabilidad de que no salga directamente el proyecto, ¿no? Si no te comprometes, mucho menos. ¿Y qué pasa? Que al final vas a perder 1 año o 2 años de tu vida en el que has estado echándole 1 hora al día y no ha funcionado eso, ¿no? Y segundo, como tú comentabas, el buscar un buen aliado, o sea, que es un equipo. Yo personalmente no creo mucho en las startups en concreto, en las empresas en las que hay un solo fundador, en las que un fundador aglutina todo el equity de la compañía, porque creo que, bueno, pues necesitas un equipo multidisciplinar al principio, seguramente no partas de la base de que tienes muchos recursos para contratar gente, segundo que, joder, emprender no es fácil y tienes que tener gente comprometida que comparta el mismo objetivo que tú.
Así que buscar aliados, 2, 3 aliados creo que es clave. Es importante. Vamos a hacer un poco, creo yo, que está bien, ya que a mí me gusta la plataforma y lo digo abiertamente, vamos a hacer un poco de publicidad sobre Tuenix, ¿no? Una persona que quiere empezar a hablar inglés, ¿no? Que ha estado escuchando esta charla y dice, me gusta, ¿no? Me he centrado muchos años en la gramática, en el vocabulario, quiero empezar a hablar con personas de diferentes partes del mundo, a centrarme en temas en concreto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿O cómo empiezo? Tengo que ser trabajador de una empresa como yo, que mi empresa ha ofrecido este servicio a sus trabajadores, o puedo ser un particular que quiero empezar. Gran parte de la mayoría de nuestro negocio viene por empresa, pero también tenemos una parte para particulares, donde tú como persona puedes comprar un bono de sesiones, un paquete de sesiones, para tú empezar a formarte por tu cuenta. Ujú. Desde la web, directamente desde tuenix.com o .es, te vas al apartado de particulares y ahí puedes hacer la consulta de los distintos planes que tenemos. Simplemente, bueno, a día de hoy ya tenemos hasta incluso una prueba de nivel gratuita, es decir, la primera clase, que es el Hello Tuenix, puedes registrarte de forma gratuita, hacerlo, te sitúa en un nivel, entonces ya decides si compras o no, Esto está bien. y ya tú decides el plan formativo o sea, el número de sesiones que quieres comprar y en qué tiempo, ¿no? Ujú. Y es sencillamente eso. Una vez que entres, ya verás que tienes unos distintos pasos para seguir en el onboarding, que te irá indicando toda la plataforma, los pasos que tienes que ir dando, reservar tu primera clase en el momento que más te convenga y conectarte. O sea, Es sencillo. es sencillo. O sea, Cualquier que persona con no... acceso a internet, a un móvil o a un Exacto. ordenador o así, puede Eso es. realizar las clases. ¿Cómo ves el futuro del inglés? Ahora es un momento curioso no para el inglés únicamente, sino para la enseñanza online. Bueno, para el sector digital en general, con la irrupción de herramientas como ChatGPT y lo que Ujú. viene, ¿no? Que ChatGPT solo es la punta del iceberg. Para los idiomas en concreto, pues creo que es un momento muy relevante. O sea, que creo que tenemos que estar muy alerta a lo que viene, pero en nuestro caso en concreto, lo que sí queremos firmemente como empresa, que al final ofrecemos un servicio en vivo con un profesor de carne y hueso, a pesar de que esté en una parte distinta del mundo, el rol del profesor no se va a sustituir. O sea, nosotros somos de los que sostienen esa base de que el rol del profesor va a seguir siendo clave en cualquier tipo de enseñanza presencial o online presencial. Por lo tanto, lo que sí seguramente cambie será el rol del profesor. Es decir, cómo estamos acostumbrados a que un profesor actúe o cómo actúa ese profesor ante un alumno o ante un grupo de alumnos, seguramente cambie y se vea potenciado por la tecnología. Ujú. Pero bueno, estamos en un momento que hay cosas muy interesantes alrededor y que hay que mirar muy de cerca. Llegando un poquito al final, ¿no? de esta charla, quiero preguntar un poquito sobre el futuro, ¿no? Quiero saber si hay algún proyecto que se pueda contar, ¿no? De Tuenix a nivel de 2023, 2024, 2025, en estos futuros años. ¿Hay algo que los usuarios puedan esperar o hay algo que va a cambiar? ¿Hay propuestas nuevas? A ver, como empresa educativa, nuestro objetivo siempre es el mejorar la experiencia de aprendizaje. Es decir, sabiendo que nos enfocamos en un mercado B2B, principalmente cómo podemos seguir mejorando la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en esa línea vamos muy orientados de cara a los siguientes años. Es decir, pues sacar distintas nuevas funcionalidades que potencien esa mejora de la experiencia, que potencien los puntos principales de la flexibilidad, la personalización, que comentábamos antes, ¿no? Pues vamos a hacer mucho foco en ese sentido. Y también uno como objetivo de empresa en sí, la internacionalización en Italia, que estamos ya desde hace un año en el Ujú. mercado italiano, pues seguir profundizando en ese mercado porque es muy interesante y los resultados están siendo bastante buenos. Y por supuesto, pues seguir asentándonos en España, que ya tenemos bastante relevancia como proveedor de idiomas. Eso es un poco nuestro roadmap Y general. si hablamos de una meta, ¿no? De una misión, ¿dónde queréis que llegue Tuenix? ¿Dónde está ahora es donde queréis que llegue o queréis que llegue un poco más? Al final, nuestra misión es que el mayor número de personas es romper con la barrera del inglés. Hay que el mayor número de personas
pueda tener una conversación en inglés, no quizá que sea bilingüe, pero que sí que si tú tienes mañana una reunión en inglés, pues que puedas tenerla sin problema, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y a cuanto a mayor número que podamos llegar de público, pues ahí será la meta. O sea, no nos queremos quedar como estamos a día de hoy. Queremos seguir haciendo grandes cosas porque creemos que la ocasión lo merece y que realmente hay una necesidad ahí. Creo que es importante, después de ya unos años funcionando, ¿no? 6 años, desde 2017, tener esta ambición, ¿no? Seguir con la mentalidad de quiero ir a más, quiero seguir con este sistema educativo, ¿no? Tan rompedor y no estancarse y no quedarse con tenemos un producto que ya funciona, lo dejamos, ¿no? Y tener esta mentalidad, o sea, Vale. creo que es muy enriquecedor, ¿no? Y yendo un poco más al nivel personal, ¿no? Al nivel emprendedor, ¿cómo ves tu futuro? ¿Te ves de aquí 10 años trabajando en Twenix? ¿Tienes algún proyecto personal que digas, me quiero encarar de aquí 3 años en algo más en concreto? ¿Lo No. quieres focalizar todo en Twenix? O sea, yo ahora mismo solo pienso en el día de hoy porque tenemos un proyecto, o sea, muy guay y con una capacidad de crecimiento enorme, además de lo que estamos creciendo ya, ¿no? Y tanto mi foco como el de los fundadores está en Twenix al 100%. El día de mañana nunca sabe nadie dónde vas a estar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, ya te digo, la oportunidad que tenemos es enorme y nos encanta lo que hacemos. Por lo tanto, todo el tiempo posible que podamos estar vinculados a Twenix, siempre que estemos cumpliendo con nuestro propósito que te comentaba antes, ¿no? Pues aquí estaremos. Y también partiendo de la base de que nos encanta el mundo de la educación. Una vez más el propósito. O sea, queremos que dar una mejor educación en general al mundo, pues es algo que nos motiva. Antes de pasar al final, a las preguntas generales, porque en todos los vídeos de Charlando tengo 3 preguntas que os hago a todos por igual, las mismas preguntas, porque tengo curiosidad de qué contestáis. Quiero hacerte una pregunta más personal de una necesidad que tengo yo a nivel de la plataforma y es, ¿para cuándo una aplicación de móvil de Twenix? Esa siempre ha sido la eterna pregunta, ¿no? A día de hoy ya puedes utilizar Twenix desde el móvil, incluso puedes tener tu aplicación híbrida Yo en lo el tengo. escritorio. Los resultados son muy buenos, la verdad funciona Estupendo. genial. Pero es verdad que a día de hoy no ponemos foco en una aplicación móvil, sobre todo por el mercado al que nos dirigimos. O sea, un público B2B y tampoco hay necesidad, no hay una demanda enorme en cuanto al tema de de la aplicación móvil. Vale, vamos a las preguntas generales, ¿no? La primera de todas es, te va a sonar un poco raro, de acuerdo a estas preguntas, pero la verdad es que tengo mucha curiosidad de saber la respuesta y es, si pudieras tener un superpoder, ¿de acuerdo? Uno, solamente puedes escoger uno, lo puedes inventar, no hace falta que sea el típico volar, ser invisible, puede ser cualquier superpoder. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál escogerías? A mí el de la invisibilidad siempre me ha llamado mucho la atención a título personal. El poder ocultarte de los demás, pero tú poder seguir viendo y enterándote de las cosas, ¿no? Pero sí que no sé si es tanto un superpoder o una habilidad más desarrollada, la de, joder, poder tener más capacidad de respuesta a muchas preguntas que te haces, ¿no? A título personal. Creo que los emprendedores en general siempre nos hacemos muchas preguntas porque estamos constantemente escuchando preguntas del mercado, de los clientes, de los inversores y a veces no tenemos tantas respuestas y se espera de nosotros que tengamos esas respuestas, ¿no? Pues como poder desarrollar una mayor capacidad de respuesta sobre muchas cosas, pues creo que siempre te facilitaría las cosas. La segunda es si pudieras tener una cena con cualquier persona, esté viva o fallecida, lo que sea, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Hay alguna persona que digas, me gustaría pasar 2 horas con ella, sentado con él, hablando de cualquier cosa? Pues, joder, sí, ahí, bueno, ya no sé a título personal cómo sería, ¿no? Una persona que lógicamente no está viva, que Leonardo da Vinci, la figura siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo un personaje puede dominar tantas artes distintas. Es decir, cómo en la capacidad humana se puede destacar tanto en distintas artes, ¿no? Pues en la escultura, en la pintura y en la medicina.
Y eso joder, una cena tiene que ser interesante, ¿no? Con Leonardo da Vinci. Eso le diría, que sea lo más interesante posible para ti. Y la última preguntita es, si pudiera yo entrevistar a cualquier persona, ¿no? ¿Hay alguien que te gustaría, sé que hay personas que no están a mi alcance, pero hay alguien que quizá te gustaría saber más de él o de ella, no has visto mucha información, no ha dado muchas entrevistas, ¿hay algún referente que digas, me gustaría verte en una entrevista? No tengo, o sea, no tengo nadie, bueno, podría pensarlo, ¿no? Pero no tengo nadie, un nombre en concreto en la cabeza, pero sí un tipo de perfil. Ujú, Y a mí un perfil que me llama mucho la atención es el del emprendedor que no está en la primera plana. Hay mucho con primera plana me refiero a que siempre hay 5, 10, 20 empresas que hacen mucho ruido en medios, que siempre parece que hay un éxito muy aparente, ¿no? Sobre esa empresa, ujú, sobre esos emprendedores, pero es que detrás de eso hay gente muy interesante. Y no siempre tienen la opción o no siempre es accesible el llegar a ese tipo de gente. Pero cuando llegas y te cuentan lo que hacen y cómo lo hacen, joder, digo, cómo mola. ujú. Y tú estás viendo que esa persona está haciendo una pedazo de empresa que soluciona un problema enorme, que tiene unos valores por detrás enormes también y geniales, y que a menudo se da mucho bombo a otras empresas que luego cuando te acercas un poco dices, aquí Madre mía. no hay tanto, ¿no? Ujú, Y me jode que hay muchos emprendedores en segundo plano simplemente porque no les gusta estar tanto en los focos, en los cuales no se sepa de ellos, incluso no se les tenga en cuenta. ujú. Y no te puedo decir una persona en concreto, pero creo que Me sirve la ahí hay respuesta. un campo muy guay a explorar. Me sirve. Bueno, Daniel, no sé si quieres añadir algo más a la charla. La verdad es que yo simplemente quiero agradecerte el estar aquí, el invitarme a las oficinas de Tuenix para grabar este charlando. Y la verdad que he estado súper a gusto, espero que tú también. No sé si quieres mencionar algo, hay algo que quieras decir, pero yo simplemente agradecerte una vez más. Espero que a la gente le haya servido las preguntas, sobre todo dedicadas al Daniel emprendedor, ¿no? En cómo has enfocado o has gestionado diferentes cosas que has ido encontrado en el camino de la creación de Tuenix. Y por otra parte, espero que si alguien ve el vídeo y dice quiero empezar a utilizar Tuenix, ¿no? Y probar este rompedor sistema de aprendizaje del inglés, pues se lance, lo pruebe, que total puede probar la Total, clase de prueba que has dicho y al final yo creo que no pierdes nada por probarlo y ver si a ti te funciona o no, que eso es. puede ser que no. Y ya está, así que agradecerte un montón. Lo dejamos. Agradecerte a ti por dar la oportunidad de abrirnos aquí un poquito, ¿no? Y la verdad es que un placer poder contestar a estas preguntas y encantado. O sea que hace falta más entrevistas o charlas de esta forma, ¿no? Más humana, más abierta y en la que la gente está a gusto. O sea que yo lo agradezco mucho. Guay. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado.